¿Alguna vez te has preguntado qué hacen los líderes de la Iglesia Evangélica Pentecostal IEP con los diezmos que entregas cada mes? Te han dicho que no cuestiones, que solo obedezcas, que si no diezmas eres un ladrón ante Dios. Hoy vamos a romper el silencio. Este video no es para los tibios, es para los que buscan la verdad, aunque duela. Porque la corrupción y el abuso en el manejo de los diezmos no solo es una traición a la fe, sino una bofetada al legado de Willis Hoover, el verdadero fundador del pentecostalismo chileno. Prepárate. Lo que vas a escuchar puede cambiar tu manera de ver la iglesia para siempre. El diezmo no es un cheque en blanco para el pastor, es una responsabilidad sagrada. Y hoy te voy a mostrar cómo la han pisoteado. Los líderes actuales de la Iglesia Evangélica Pentecostal IEP han perdido de vista la enseñanza original de Willis C. Hoover, fundador del pentecostalismo chileno, sobre la administración de los fondos eclesiásticos. En 1928, Hoover dejó claro que el dinero de la iglesia debía recaer en una junta de oficiales, no en las manos del pastor individual. Como él mismo escribió, en la revista Fuego de Pentecostés número 7, en julio de 1928, el pastor es tal por la invitación y nombramiento de un cuerpo que se llama una junta de oficiales, que tienen a su cargo todos los asuntos materiales de la iglesia, en particular todas las finanzas. Estos perciben todos los dineros que entran en la iglesia y pagan al pastor un sueldo que ellos mismos fijan. Estos también secundan eficazmente la obra espiritual de la iglesia. Es decir, un grupo de líderes elegidos debía percibir todos los dineros que entran en la iglesia y asignar al pastor un sueldo definido colectivamente, evitando así el manejo personalista del diezmo. Esta directriz, en el avivamiento pentecostal chileno, subrayaba la rendición de cuentas y la responsabilidad colectiva. Sin embargo, con los años la doctrina del diezmo fue deformándose en muchas congregaciones pentecostales y evangélicas. Lo que un día fue un acuerdo para sostener la obra de Dios, se transformó en un mecanismo para enriquecer a líderes predadores. Hoy es común ver pastores con autos de lujo, mansiones y fortunas personales, mientras a los hermanos se les exige el 10% de sus ingresos, como si fuera un impuesto ineludible. Y en muchas ocasiones, los pastores no brindan apoyo a las familias más necesitadas de la iglesia, y menos a las de afuera, pues al perder la visión de Dios, solo buscan el enriquecimiento personal. Este caso es ilustrativo. Un líder que antes de pastorear tenía una vida modesta, de repente acumuló 8 autos y 12 propiedades valoradas en millones de pesos. Ante esto muchos creen que al menos la doctrina del diezmo sigue siendo legítima, y que el problema es uno que otro pastor corrupto. Pero hay algo estructural. Cuando falta transparencia y rendición de cuentas, el diezmo se convierte en coartada para el enriquecimiento. Y aquí se ve un patrón. Iglesias donde la hermandad contribuye con su esfuerzo y donaciones, y líderes viven en el lujo a costa del sacrificio de los creyentes. No solo se han usado los diezmos para enriquecer a líderes, sino también para pagar abogados y silenciar denuncias de abuso sexual y fraude. En un caso documentado, se pagaron millones de pesos a la familia de una víctima de abuso sexual para evitar que la denuncia llegara a la iglesia. En otros, se han utilizado recursos para defender a pastores acusados de delitos graves, en vez de proteger a las víctimas. El diezmo que diste para la obra de Dios puede ser que haya terminado pagando el silencio de un abuso. La Iglesia Metodista Pentecostal no se queda atrás. El obispo Eduardo Durán fue destituido tras una investigación por su alto patrimonio, logrado, según él mismo, a través del diezmo de los fieles. El escándalo fue tan grande que la propia IMP debió expulsarlo por reprochable conducta y desprestigio, aunque Durán intentó aferrarse al poder y a los bienes de la iglesia. El diezmo no es para que el obispo viva como rey, es para la obra de Dios. Pero a todo esto, ¿qué dice verdaderamente la Biblia sobre el diezmo? En el Antiguo Testamento, el diezmo era una institución ligada al Templo de Jerusalén.
un impuesto sagrado para sostener a los levitas, sacerdotes, ceremonias y obras sociales. Deuteronomio 14 versos 22 al 29, Números 18 versos 21 al 32, Segunda de Crónicas 31 versos 5 al 12, Malaquías 3 versos 8 al 10. El versículo más malinterpretado hoy sobre el diezmo se enmarca en ese contexto. Un profeta exiliado reclamando a los sacerdotes que roban el diezmo y la ofrenda del almacén del templo, provocando una maldición sobre la nación. Como observa el teólogo Rakot Soane en su artículo Is Tithing a Justifiable Development in the Christian Church? 2021, los destinatarios de Malaquías eran sacerdotes de Israel y los hijos de Leví, practicantes del sistema del templo de Jerusalén, obligados a cuidar del diezmo según la ley mosaica. Eran precisamente ellos los que empezaron a robar o quitar el diezmo y las ofrendas del almacén de Dios para su ganancia personal, y por ello fueron llamados ladrones por Dios. Aplicar ese texto directamente a los cristianos de hoy es sacar el pasaje de contexto, pues Malaquías estaba hablando de sacerdotes veterotestamentarios corruptos. De hecho, Rakot Soane concluye que tales palabras irían dirigidas hoy a líderes religiosos que explotan a los fieles pobres con demandas de diezmo injustificables para sostener su suntuosa vida. En otras palabras, si alguien llama robar a Dios al dar el diezmo solo para engordar la billetera del pastor, tiene razón, pero con los destinatarios originales de Malaquías. Con la venida de Cristo, se derrumbó el sistema del templo. Cuando el templo de Jerusalén dejó de existir en el año 70, también terminó el diezmo como parte integrante de ese sistema. Rakot Soane afirma con toda claridad: el sistema de culto del templo de Jerusalén terminó en los primeros días del cristianismo. Con ese sistema fuera de escena, sus partes constituyentes también dejaron de existir. El diezmo fue uno de esos elementos constitutivos. Por lo tanto, el diezmo ya no existe hoy como requisito para los cristianos. El apóstol Pablo exhortó a los creyentes a una economía de la gracia, dar de corazón, no por ley. En el Nuevo Testamento no hay ni un solo pasaje que obligue a los cristianos a pagar un diezmo fijo. Al contrario, se anima al don voluntario y gozoso. Cada uno dé como propuesto en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9, verso 7. Este principio de generosidad libre reemplaza la rigidez del diezmo legalista. Como explica Rakot Soane, para la iglesia primitiva, dar bajo coacción era algo antitético al nuevo orden que las enseñanzas cristianas promueven. El nuevo pacto enfatiza la ofrenda espontánea. Las primeras comunidades vendieron sus propiedades y repartieron sus bienes con alegría. Hechos 2, verso 45. 4 versos 34 al 37. Cada persona contribuía según su capacidad, no porque estuviera atada a una norma monetaria. 2 Corintios 8 versos 2 al 4. La vida de Pablo mismo ilustra que el mensaje apostólico no promovía vivir del diezmo ajeno. Él afirmó: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo, trabajando de día y de noche para no ser carga de ninguno de vosotros, os hemos anunciado el Evangelio de Dios. 1 Tesalonicenses 2, verso 9. Y en Hechos 20, versos 34 y 35, recuerda las palabras de Jesús: hay más felicidad en dar que en recibir. Pablo no predicó: pagad diezmos, sino ganad vuestra vida con trabajo honrado, que era su ejemplo. Con ese escenario, quien insista, yo diezmo porque la Biblia lo manda, sin importarle las acciones del pastor, incurre en ingenuidad y complicidad. Pensar que la obediencia a Dios está por encima de una responsabilidad ética es ignorar que también la palabra condena al pastor que desvía el diezmo. El apóstol Juan denuncia a quienes presumen ser ricos y enriquecerse con engaño. Apocalipsis 3 versos 17 y 18. Y Pablo a falsos maestros que adulteran la palabra. 2 de Corintios 2 verso 17. 1 de Corintios 4 versos 1 y 2. Diezmo o ofrenda. ¿Qué enseña el Nuevo Testamento?
Los expertos concuerdan. El diezmo es un desarrollo del judaísmo, no un mandato del cristianismo. Un estudio teológico reciente concluye: no existe prueba escritural de que los cristianos del Nuevo Testamento deban pagar diezmos a la iglesia o a sus ministros. En su lugar, los cristianos son exhortados a dar libremente y con generosidad. Rakotsoane insiste: a lo largo del Nuevo Testamento, no hay ningún lugar donde los cristianos estén obligados a dar nada a la iglesia o a sus ministros. En cambio, se les anima a dar libre y voluntariamente según sus posibilidades, como expresión de amor, no por obligación. Ni en Hechos ni en las epístolas aparece un reglamento de diezmo fijo. En 1 Corintios 16 versos 1 al 2, Pablo planea las colectas para los necesitados, instando a separar cada primer día de la semana, conforme a lo que haya prosperado. Un sistema abierto y proporcional, no un 10% rígido. Y los casos de generosidad, en Hechos 2, verso 45, y 4 versos 34 al 37, muestran ofrendas espontáneas de bienes para ayudar a los hermanos, sin relación alguna, a porcentajes obligatorios. Muchos cristianos confunden el diezmo con la ofrenda, como señaló un pastor evangélico. Dar en la iglesia es obligatorio bíblico, pero el diezmo no es bíblico en el Nuevo Testamento. En efecto, la actitud correcta es dar no de mala gana ni por obligación, 2 Corintios 9 verso 7, sino con corazón alegre. Cargar a los fieles con un diezmo obligatorio solo desvirtúa el evangelio para los pobres. El diezmo original que Dios desarrolló para Israel fue para beneficiar a los pobres, no para perjudicarlos. Imponer el diezmo como mandamiento para hermanos de clase social baja con sueldos mínimos es oprimir a los pobres, conduciéndolos a mayor pobreza bajo la amenaza de ser ladrón de Dios si no pagan. Ese rigor pseudo-bíblico convierte la gracia en un peso insoportable. Por eso muchos eruditos sostienen que el diezmo era parte del sistema civil de Israel, no de la ley moral eterna. Elliot Miller, editor del Christian Research Journal, en su artículo Tithing, Is It New Testament? Revisited, concluye que el diezmo formó parte de las disposiciones monetarias de un Estado teocrático antiguo, no del mandamiento de Cristo en el Nuevo Pacto. Afirma: dar financieramente a la Iglesia de Dios está plenamente en la enseñanza del Nuevo Testamento, pero el diezmo no. En el mismo sentido, Rakotsoane destaca que Jesús y los apóstoles jamás exigen diezmo en las cartas cristianas. Los creyentes son llamados a administrar sus recursos con sabiduría y solidaridad, no con cuentas de un algoritmo legal. No más excusas. La postura ingenua del «yo cumplo mi parte». Existe una enseñanza muy arraigada en muchos hermanitos y hermanitas. Yo doy mi diezmo porque la Biblia lo dice, y no me importa lo que haga el pastor con el dinero. Yo cumplo mi parte solamente. Lo que haga él con el dinero, cuenta dará. Esta actitud pasa por alto la enseñanza bíblica completa. El Señor mismo advirtió que los fariseos daban el diezmo hasta de la menta, pero olvidaban lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Mateo 23, verso 23. ¿Qué ocurre cuando un pastor destina esos diezmos de los fieles a lujos propios e ignora al huérfano, la viuda o el pobre? Está precisamente violando esas prioridades de justicia y misericordia. Decir, mi diezmo es sagrado, él sabrá qué hace, es lavar las manos ante la injusticia. Jesús enseñó a dar primero a los necesitados. En el Sermón del Monte dijo que cuando ayunamos u ofrecemos, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Mateo 6 versos 3 y 4. Es decir, ofrecer con sencillez, ayudando a los más vulnerables en secreto. Ignorar esto en nombre de una regla monetaria es ser cómplice del abuso. Más aún, el apóstol Pablo denuncia a quienes deforman la fe para enriquecerse. Cuando nos cruzamos de brazos mientras eso ocurre, porque no es mi problema, nuestra indiferencia equivale a aprobar la manipulación. No podemos escudarnos en textos antiguos sin considerar su contexto.
La educación bíblica y teológica es clave para no dejarnos engañar por falsos argumentos. Conocer la historia del diezmo y el verdadero mensaje del Evangelio nos hace resistentes a la confusión. Generosidad con sentido. Dar con alegría y responsabilidad. No se trata de desincentivar la ayuda espiritual o material. Al contrario, debemos promover la ofrenda según el Nuevo Testamento, voluntaria, proporcional y alegre, para edificar la iglesia auténtica. Si tu congregación es sana y tu pastor transparente, sigue dando con gozo, aunque ya sabiendo que el diezmo no es una enseñanza para la iglesia, y si lo sigues haciendo, mirándolo como una ofrenda, si es que no quieres entrar en polémicas y debates donde estás. Pero si bajo estás un liderazgo corrupto, existen opciones responsables para ejercer tu mayordomía. Apoya fundaciones cristianas dedicadas a los necesitados, en lugar de engrosar fortunas privadas. Por ejemplo, La Voz de los Mártires ofrece ayuda a viudas de mártires cristianos y huérfanos perseguidos, labor que también puedes apoyar en la organización Puertas Abiertas, en Chile. La Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC, trabaja en proyectos sociales con iglesias protestantes históricas y organizaciones como World Vision o Save the Children, aunque no confesionalmente evangélicas, garantizan que tus donaciones lleguen a damnificados, huérfanos y viudas de la sociedad. En definitiva, el verdadero cristiano da por amor, no por chantaje religioso. Como dijo el apóstol, hay más felicidad en dar que en recibir. Hechos 20, verso 35. Enseñemos a nuestros hermanos a dar sin engaños, con transparencia, con base bíblica sólida y con compasión por los necesitados. Así predicamos con el ejemplo la justicia de Cristo. La Biblia es clara. El dinero de la iglesia debe usarse para ayudar a los más vulnerables, viudas, huérfanos, extranjeros, damnificados, y para sostener a los que verdaderamente sirven con integridad. Santiago 1, verso 27, Primera de Timoteo 5, versos 3 al 16, Hechos 6, versos 1 al 7. Si decides ofrendar, hazlo a ministerios y líderes que sean transparentes, que rindan cuentas y que vivan lo que predican. No temas preguntar, exigir balances y rechazar el abuso. La iglesia primitiva creció con ofrendas voluntarias y transparencia, no con diezmos obligatorios y secretismo. No financies el silencio ni la opulencia. Apoya la verdad y la justicia. Hoy, la IEP y muchas iglesias pentecostales chilenas han traicionado el legado de Willis Hoover. Han convertido el diezmo en un negocio. Han silenciado a los que denuncian. Han enriquecido a unos pocos y han olvidado a los más necesitados. Pero la historia no termina aquí. Es tiempo de volver al modelo bíblico. Transparencia, rendición de cuentas, ofrendas voluntarias y prioridad a los vulnerables. No temas preguntar, no temas exigir cuentas, porque la fe sin justicia es solo superstición, y el evangelio sin compasión es solo negocio. Si este mensaje te incomoda, es porque la verdad incomoda, pero también libera. No dejes que el miedo ni la costumbre te impidan exigir justicia y transparencia. El evangelio es luz, no sombra. Es tiempo de volver a la raíz, de honrar el legado de Hoover y de poner el dinero donde Jesús lo pondría, en las manos de los necesitados, no en los bolsillos de los poderosos. La fe que no se atreve a denunciar la injusticia no es fe. Es miedo disfrazado de religión.